Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. El homicidio de un solo defensor o defensora de derechos humanos significa que estamos fallando. 86 defensores de derechos humanos han sido asesinados este año, denuncia Naciones Unidas. Lo primero que ellos tienen que hacer es liberar absolutamente a todos los secuestrados que tienen. Nueva advertencia del presidente Duque al ELN. Con atentados y secuestros no habrá diálogo. Tirón de orejas a ministro de Hacienda por no asistir a debates en Comisión Séptima del Senado. Tiene moción de observación. Nuevos disturbios en cercanías a la Universidad Nacional. Hubo choques con el ESMAD. 6% sería el aumento del salario mínimo para 2020. Habilitarán más de 20.000 nuevos cupos carcelarios, dice ministra de Justicia. Por errores en cobro, empresa de acueducto deberán devolver 15.000 millones de pesos. Más de 24 horas completa desaparecido avión militar en la Antártica chilena. Reaparece Bansky con una crítica social a la Navidad. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Ser defensor de derechos humanos es un trabajo de alto riesgo en Colombia, lo denunció así Naciones Unidas. Este año más de 80 defensores han sido asesinados. La ONU también señaló que más de 700 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Para la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en Colombia defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Un trabajo que, según sus propias cifras, revela que solo este año han sido asesinados 86 defensores. Entre ellos, 22 hacían parte de juntas de acción comunal. El homicidio de un solo defensor o defensora de derechos humanos significa que estamos fallando en el fortalecimiento de las democracias de igualdad y de dignidad. Según la ONU, estos crímenes se producen en un contexto de estigmatización de su labor y de sus reclamos. Por ello, varias plataformas de derechos humanos presentaron este martes ante el Tribunal de Bogotá una tutela para que la justicia le exija al gobierno que haya garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos y se declare que existe el derecho a defender derechos y que éste se pueda ejercer sin violencia, sin amenazas y sin asesinatos. La respuesta del Estado y del gobierno ha sido totalmente insuficiente. Según la Fundación Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz a diciembre de 2019, 745 líderes sociales y defensores han sido asesinados, 176 de ellos indígenas, y los demás hacían parte de organizaciones campesinas, afrodescendientes, ambientalistas o comunales. Lo que estamos haciendo aquí es radicando una tutela cuyo objeto principal y fundamental es solicitar el derecho a defender el derecho. Según el último informe anual del programa Somos Defensores, en 26 de los 32 departamentos de Colombia se registraron casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Es decir, hubo asesinatos en el 81,2% de los departamentos del país. Nosotros en este momento hay congelamiento total en el diálogo con el gobierno porque el gobierno instrumentaliza al movimiento de derechos humanos, quiere que nos sentamos a discutir, pero solo desde su perspectiva. Y su enfoque solamente es militar. Y nosotros no compartimos la visión militar porque estamos buscando como sociedad salir de ese estadio de militarización y de violencia. Los defensores piden que se cumplan las medidas firmadas en el acuerdo de paz, el cual creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El ejército ofreció 30 millones de pesos de recompensa por alias Breiner, cabecilla del ELN, que habría sido el responsable del ataque en el Bajo Cauca antioqueño, donde 6 vehículos fueron incinerados. Luego de un sobrevuelo por el Bajo Cauca antioqueño, el ejército anunció que retomó el control en la troncal hacia la costa atlántica, en donde fueron quemados 6 vehículos. También reveló la identidad del cabecilla del ELN, responsable de este ataque, por el que se ofrecen 30 millones de pesos de recompensa. Alias Breiner, que está en este momento como cabecilla de esta estructura, segundo cabecilla, es la persona que está encargada de hacer estas actividades terroristas. Estamos dando una recompensa para las personas que nos den aviso de dónde se encuentran estos
hombres para colocarlos a disposición de las autoridades competentes. En este momento estamos ofreciendo 30 millones de pesos. El comandante del ejército indicó que según inteligencia militar serían varios los atentados que pretendían cometer y anunció refuerzos. Iba a ser de 6 a 8 acciones terroristas sobre la vía. Vamos a traer 150 hombres. En las últimas horas en esa zona del Bajo Cauca se presentaron múltiples homicidios y desplazamientos. Hubo nuevos disturbios en cercanías a la Universidad Nacional en el occidente de Bogotá y otra vez enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD. Así terminó la manifestación que adelantaban estudiantes de la Universidad Nacional sobre la carrera 30 en Bogotá. Los manifestantes intentaron bloquear la vía, lo que generó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios y desató el enfrentamiento. Por más de 3 horas se extendió el intercambio de piedra, gases, bombas molotov y chorros de agua. En medio de los disturbios, algunos elementos cayeron sobre la vía, poniendo en riesgo el paso de transeúntes y vehículos. Transmilenio estuvo suspendido por varias horas, por lo que los usuarios que se quedaron atrapados en la troncal tuvieron que descender de los articulados y caminar. En 6% quedaría el aumento del salario mínimo para el 2020. Empresarios y trabajadores destaparon sus propuestas. Sindicatos piden un reajuste del 8.1% y los empresarios proponen el 4.5%. Durante la tercera reunión de la Comisión de Concertación Salarial, las centrales obreras pidieron un salario mínimo de 1 millón de pesos, lo que en la práctica significaría un incremento del 8.1% más 104.000 pesos adicionales correspondientes a subsidio al transporte. Que debe ser de 1 millón de pesos. Se debe acompañar del desarrollo de los siguientes asuntos. Primero, el congelamiento de los productos regulados, que es lo que regula el gobierno. Lo que hay es que generar una mayor capacidad de ingreso para los trabajadores para que en esa misma medida haya una mayor demanda de bienes y servicios. Los empresarios por su parte proponen un incremento del 4.5% más un subsidio de transporte de 101.000 pesos, con lo cual el salario mínimo se fijaría en 966.780 pesos. Nosotros le pedimos y les preguntamos si esa era la posición inamovible, nos dijeron que no lo era, la nuestra tampoco lo es, de manera que realmente vamos a tener que ceder las dos partes, como sucede en todas las negociaciones. Así, las cifras planteadas por los sindicatos y los gremios se diferencian en 33.220 pesos. Lo cierto es que vamos a concertar, yo soy optimista en ese sentido, yo no le puedo decir va a ser una cifra o la otra, pero yo creo que podemos ser optimistas en que vamos a llegar a un buen acuerdo. Hace un año, el incremento fue del 6% concertado, que corresponde a la cifra que el gobierno también espera acordar para el 2020. Que evidentemente si aquí estamos para concertar y para negociar, implicará que no hay inamovibles, como lo dijeron las mismas centrales en la mesa. Este viernes, en una nueva reunión, empresarios y sindicatos expondrán hasta dónde pueden ceder en cada una de sus propuestas. Jalón de orejas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por no asistir a los debates de la Comisión Séptima del Senado. Los congresistas le pusieron moción de observación. En el debate sobre políticas de empleo que tiene el gobierno nacional fueron reveladas cifras preocupantes. El citante, el senador Motoa, dijo que Colombia ocupa el tercer puesto con mayor índice de desempleo en todo el continente. En el último trimestre se hayan perdido cerca de 600.000 empleos en el área rural en Colombia, en el campesino. El gobierno aceptó las cifras. En 2015, en el sector agropecuario se necesitaban aproximadamente 75 personas para generar 1.000 millones de pesos de valor agregado. En el 2018, solo se necesitan 67 personas. El desempleo es un asunto que viene en aumentos desde el 2015. Es evidente. La ministra de Trabajo dijo que el gobierno busca generar más y mejor empleo porque en Colombia hay 9 millones de ciudadanos que ganan menos del salario mínimo. Generar empleo no es una cosa que se da de un día para otro, como ya se explicó aquí, es un tema estructural. De los 9 ministros citados, el que faltó fue Alberto Carrasquilla, lo que generó molestia en el Congreso. Y todos estamos de acuerdo, el principal problema económico de Colombia es el desempleo y el ministro de Hacienda no está. El que crea las acciones y establece la política pública en materia económica no está. Y aunque el Centro Democrático y el expresidente Uribe defendieron al ministro Carrasquilla, reconocieron el malestar que produjo su ausencia. La importancia y la oportunidad del debate nadie la discute. Que crea un malestar
Que no venga el ministro, comprensible. Sin embargo, la Comisión Séptima votó una moción de observación, es decir, le tiró las orejas al ministro por no haber asistido al debate. En el último semestre ha sido citado 11 veces, solo ha ido una vez. 23.000 nuevos cupos carcelarios serán habilitados en los próximos meses, aseguró la ministra de Justicia, Margarita Cabello. La medida hace parte del plan para descongestionar los centros de reclusión. La más preocupante, que es hacinamiento, la estamos trabajando con un número grande de cupos a contratar y ya entregar, que sumando los que son para diseño, para contratación y para entregar son más o menos unos 23.000 cupos. También aseguró que se trabaja en la reestructuración del IMPEC. Vamos a designar 2.300 nuevos guardianes y 500 trabajadores administrativos, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos para efectos de fortalecer todos los planes de resocialización. El pronunciamiento de la ministra fue hecho durante la condecoración de los presidentes de las altas cortes que recibieron la medalla al mérito José Ignacio de Márquez. Por malos cobros en la factura, empresas de acueducto tendrán que devolver a los usuarios más de 15.000 millones de pesos. El informe de la entidad reveló que alrededor de 14 empresas de acueducto y alcantarillado estaban cobrando de forma indebida la tarifa a sus usuarios. Los mayores aportes tendrán que ser devueltos por las prestadoras de servicio. De esta manera, la superintendencia ordenó la devolución de 15.000 millones de pesos a los afectados. Se han impuesto multas en este sector por 4.000 millones de pesos. Las empresas los incluyeron dentro de su plan de inversión en el esquema tarifario anterior, las cobraron, pero no las ejecutaron y por lo tanto pues deben devolvérselas a los usuarios. Para el tema de las empresas de energía y gas, se encontró una indebida aplicación en la facturación de los subsidios. Por este aspecto se han impuesto multas por 25.000 millones de pesos. La reforma tributaria que se tramita en el Congreso incluirá un salvavidas para hospitales públicos y la creación de una sobretasa a las compras por Internet. El ministro de Hacienda insistió en la necesidad de una reforma pensional. La tributaria que pasa a plenarias de Senado y Cámara trae nuevos artículos que buscan flexibilizar algunos costos en medicamentos para el consumidor final. El gobierno va a dejar de recaudar cerca de 300.000 millones de pesos que vamos a trasladarle al bolsillo de los colombianos bajando los precios de los medicamentos. Con una condición, que eso se vea reflejado en el precio final del consumidor. También le lanza un salvavidas de 1 año a los hospitales públicos. La estampilla pro hospitales va para una serie de hospitales, está reglamentado y son 250.000 millones de pesos. Además, en la reforma se está mirando el cobro de impuestos por Internet, cuya tarifa al consumo estaría cerca del 4% y se bajaría la sanción cuando se presenta la declaración de bienes en el exterior con extemporaneidad del 25 al 10%. También se crearía un fondo para garantizar la operación de Electricaribe. De otra parte, el ministro de Hacienda defendió, además de la reforma tributaria, la necesidad de una pensional. El régimen pensional colombiano se tiene que reformar. Tenemos un país donde solamente 1 de cada 4 personas que hoy día están en edad de estar gozando de una mesada pensional, están gozando de una mesada pensional. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado pedirá una indemnización a la cadena de supermercados Walmart luego de que la compañía pusiera a la venta en su página web un suéter con mensajes alusivos al narcotráfico y que en la descripción del producto mencionara a Colombia. La polémica se generó por una publicación en la página de Walmart en la que se ofrecía un suéter que hacía alusión a la cocaína y Santa Claus, y en la descripción del producto se mencionaba que la mejor nieve del mundo provenía de Sudamérica. La mejor nieve viene de Sudamérica. A Santa realmente le gusta saborear el momento en que pone sus manos en nieve colombiana de primera calidad. Una solicitud a Walmart para que indemnice los daños causados y ese dinero irá para los policías víctimas del narcotráfico. Es inexplicable, es una afrenta, es una canallada contra Colombia. La cadena retiró la publicación de su página web. El presidente de Estados Unidos fue acusado formalmente por el bloque demócrata de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el marco del escándalo del Ucrania Gate. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Jerry Nadler, dio a conocer los 2 cargos por los que el presidente Donald Trump podría enfrentarse a un juicio político que podría terminar en su destitución. The first article is for abuse of power. It is an impeachable offense for the president to exercise the powers of his public office
to obtain an improper personal benefit while ignoring or injuring the national interest. This gives rise to the second article of impeachment for obstruction of Congress. El mandatario no se tardó en reaccionar y calificó de ridículos los señalamientos en su contra. Nadler acaba de decir que presioné a Ucrania para interferir en nuestras elecciones de 2020. Ridículo. Y él sabe que eso no es cierto. El anuncio que tiene hoy al mandatario al borde de la destitución se conoce después de que los legisladores demócratas redactaran su acusación formal basada en las pruebas y hallazgos recopilados en el informe entregado por el Comité de Inteligencia que en los últimos meses investigó las relaciones de Trump con el gobierno de Ucrania. Se espera que a finales de esta semana el Comité Judicial apruebe los artículos que luego serían sometidos a votación en el Pleno de la Cámara y posteriormente en el Senado, donde la mayoría republicana podría absolver al mandatario fácilmente. Contrarreloj, Chile busca al avión militar que desapareció de los radares justo cuando viajaba a una base militar en la Antártida con 38 personas a bordo. La Fuerza Aérea informó que medios marítimos y aéreos trabajan en la búsqueda de sobrevivientes en el punto donde la aeronave dejó de ser detectada. Argentina, Uruguay y Estados Unidos ofrecieron su ayuda en las tareas de búsqueda de la aeronave que fue declarada siniestrada. Banksy, el reconocido artista callejero, sorprendió a los ciudadanos de Birmingham, en Reino Unido, con una obra que tiene como objetivo concientizar a las personas sobre la situación de los habitantes de calle en esta época decembrina. En el muro se ven dos renos que tiran de un trineo, pero que en realidad es una silla en la que duerme un habitante de calle.